Mira qué bonito se ven eso. Está el sodio y el cloro. Aquí si se dan cuenta, mira en la imagen, salta el electrón del sodio ¡pum! Y se une al cloro. ¿Y qué pasa? El sodio queda como positivo y el cloro queda como negativo. Entonces eso lo vamos a ver más aquí. Aquí dice, enlace iónico. El enlace iónico... Claro. Dímelo. ¿Ah? Okay. No, que justo se bugueó, pero la cosa es que el cloro forma el octeto y el sodio el dueto. No, perdón, ¿cómo se llama? Va por ahí. No te adelantes tanta materia. Pero sí, va por ahí. Ya. Lo dije en ti. Y entonces el enlace iónico tiene que saberse esto. El enlace entre un metal que corresponde, por eso le decía que los grupos 1, 2, 6 y 7 son importantes, ¿cierto? Entre un metal del grupo 1 y el grupo 2A. Y con un no metal del grupo 6 y el grupo 7. Ocurre una transferencia de electrones, quiere decir que uno acepta, ¿cierto? Y el que acepta es el no metal y el otro que cede es el metal. Tienen que saberse esto, que el que cede es el metal y el que acepta el no metal. Tienen que sabérselo. Entonces, cuando yo tengo aquí el sodio, el cloruro de sodio, ¿cierto? Si nos vamos a la tablita, vemos que el sodio corresponde al grupo, creo que, al grupo 1A, mientras que el cloro corresponde al grupo 7A. Entonces, el grupo 1A correspondía a un no metal, y el no metal es quien, what the fuck, acepta los electrones. ¿Quién? Ya, entonces quedarían como catión y quedaría como ion. Tienen que quedar cargados como iones. Siempre tiene que existir eso. Enlace iónico, acuérdense al tiro que tienen que haber cationes. Cationes, aniones, en general iones. Entonces dice, por lo tanto, se concluye que se forma la presencia de fuerzas electrostáticas. Quiere decir que poseen cargas. Un enlace iónico está formado por la presencia de fuerzas electrostáticas. Eso. Ahora los compuestos, ¿cierto? Son sólidos a temperatura ambiente. Quiere decir que necesitan una temperatura así tipo infernal para que se puedan disolver. Se puedan derretir, lo que sea. Ya. ¿Ves que en la clase, cabrón? Sí, yo la estoy pescando. Ya. Dani. Espera, es que estoy... Uy. No, si no... Espera, estoy acá, si estoy al lado es que me... Ya. ¿Qué? Ya. Materia. Y que son solubles en agua como es el azúcar. Y decimos que van a conducir electricidad estando disueltos o derretidos. Y esta tercera idea, casi siempre como que uno se la memoriza y dice ya, conduce electricidad, pero no sabemos por qué. Y tenemos que entenderlo porque preguntan mucho de manera indirecta también esta parte. Y nos vamos aquí. Cuando algo, tomamos el mismo ejemplo del cloruro de sodio, ¿cierto? Está disuelto en agua, recuerden, disuelto en agua, pasa lo mismo. Sodio positivo, Cl negativo y queda en estado acuoso. Ahora aquí pasa algo que es como esencial, que se dice que se llama electrolito porque está disuelto en agua y tiene cargas. Electrolito es lo que es un agua que tiene cargas. Por ejemplo, aquí les puse también el agua, ¿cierto? La agüita del agua con el magnesio, el manganeso, el sodio, el cloruro. Todos estos son iones, ¿ya? Y eso se le denomina electrolito, no se olviden. Y conduce electricidad. Ahora, ¿qué tal si pongo el cloruro de sodio en una temperatura infernal, entre comillas? Porque como sabíamos que era este sólido a temperatura ambiente, necesita de una alta temperatura para ser disuelto. Entonces, se va a derretir esto. El sodio queda líquido y el cloro igual queda líquido. En esto no hay electrolitos porque no está disuelto en agua, ¿ya? ¿Entienden la diferencia ahí? Sí. Bien, pero aún así siguen conduciendo electricidad. Ya, hasta ahí. ¿Alguna duda? Porque vamos a pasar ahora creo que a lo que es enlace covalente. Entonces, ¿el agua es un buen conductor de electricidad? Y si te metí en agua con una corriente, te morí. Inténtalo. No,
el agua pura no es conductor. Tiene que ¿Cómo el tener agua las pura? cargas. Tiene que tener cargas, claramente. Que el agua en estado puro no conduce la electricidad. Está bien. Para que Y conduzca electricidad tiene que tener iones, tiene que tener cargas positivas y cargas negativas. Y eso es lo que se produce en un enlace iónico. Siempre va a haber cargas positivas y cargas negativas. Porque en el covalente no se produce eso. ¿Ya? Ya, aquí antes de avanzar, ¿alguna otra duda más o quedó así todo súper claro? es importante saberse ¿cómo se llama? Ocurre cuando los átomos interactúan, tienen una diferencia de en electronegatividad, ¿o no? Tiene una diferencia de electronegatividad alta, pero eso se le hace No, más de énfasis más de a los 1.7. covalentes. ¿Amiga? De ¿Qué? más de 1,7. Sí, el número no. El número no. ¿El número no? Ya. No, solamente hay que saber de que tiene alta electronegatividad. Pero la electronegatividad más que nada se le hace mucho énfasis al enlace covalente. Yo se lo voy a explicar por qué. Ya. Entonces, ninguna duda para seguir avanzando hacia los rey. Yes. Ya, no. Bien. Vamos bien. Voy a apagar mi camarita. Y listo. Aquí tenemos el famoso enlace covalente. Entonces vamos a empezar, ¿cierto? Por lo que, de cómo se conforman, y dice, se da entre dos no metales. Esto, súper importante, tienen baja electronegatividad. Yo ahora se lo voy a explicar por qué. Y electronegatividad se abrevia entre comillas como E y N, en mayúscula. Y eso también es importante porque dicen comparten uno o más pares de electrones. Tienen que ser pares, no solamente es uno, como la transferencia, ¿cierto? Que transferían uno y listo. Aquí tienen que ser pares electrónicos. Ya. Todo lo que está en esta diapositiva están tanto mis notas como que yo hago, está lo más importante. Así que si está ahí es porque de verdad tienen que aprendérselo. Nunca les voy a escribir algo que está de más, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de un señor súper importante que se llama Lewis, nada que ver, Lewis, que hizo una notación en la que los electrones de los elementos, ¿cierto?, son representados con puntos. Que es más que nada para hacerlo más fácil como los enlaces, para visualizarlos mejor. Por ejemplo, aquí el litio tiene un electrón de valencia, ¿cierto? Se le pone un puntito, aquí el magnesio igual los puntitos, el cloro igual 7 puntitos. Y le puse esto porque casi siempre a veces hay confusiones. Dice, postdata no importa el orden en donde se pongan los puntitos, claramente, pero siempre es mejor hacerlo ordenado. Porque cuando queremos unir, ¿cierto? Para que quede bonito, para que no nos confundamos tanto, igual es bueno hacerlo como de dos en dos, así por lado. Ya. Ahora, aquí por ejemplo tenemos un cloro, ¿cierto? Tenemos dos moléculas de cloro uniéndose. Sabemos, si revisamos en nuestra tabla, que pertenece al grupo 7. Entonces, ¿cuánto le falta? ¿Cuántos electrones le falta para llenar su capa de valencia? ¿Cuál? ¿Cuál es el ejemplo? El cloro, el primero. Ya. 1. 1, bien. ¿Y el otro cloro cuánto le falta? 1. Muy bien. Entonces, ¿Por como qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? porque Espérate. el cloro de por sí tiene 7 electrones de valencia, porque Siempre. Ah, pertenece ya, ya. y para completar su capa de valencia tiene que tener 8. Entonces, ¿cuánto le falta? 1. ¿Y si tiene más de 8, qué sería? ¿O no puede tener más de 8? No puede tener más de 8, No, Ah, ya. porque los gases nobles Pero y tienen eso 8 del. exacto. Eso del. ¿Cómo se llama? Eso que vimos recién. Eso se da por las El- uniones, solamente por las uniones de por sí, pero no pero porque... pero igual debería. Uy, Pero igual es un enlace, pues entonces. No sé. es que lo que se le quiere llegar es más que nada que los átomos tengan 8 electrones. Y claramente si uno tenía más, ¿cierto? Pero los 3 que estaban bordeándolos a él ya tenían su capa de valencia completa. Entonces ahí es el objetivo más que nada que se quería lograr. Pero en sí se están Eh, compartiendo. ¿Aló? Ah, aló. ¿aló? Aló. Ya, entonces, aquí está. Vemos, ¿cierto? Diferenciamos para que se le haga más fácil con la CX, los electrones que son de cloro, y los circulitos con los electrones que son del otro cloro.
Y aquí si se dan cuenta está aquí compartiéndose un circulito con una X. Y también se puede escribir como Cl y esta rayita, la rayita simboliza que hay un par de electrones compartiéndose. ¿Qué otro Cl? Dice, como son átomos iguales, tienen la misma electronegatividad. ¿Ya? El cloro tiene 3 y se también tiene 3. Por lo tanto, al restarse dará 0. 3 menos 3 igual 0. Y no tendrán polos, así que serán apolares. Eso de los polos lo vamos a ver un poquito más adelante para que lo puedan entender. Pero apolares, A significa sin, polares, polos. Sin polos. Acuérdense de eso. Apolares sin polos. ¿Ya? Y la electronegatividad, recordemos, es la capacidad de un átomo para atraer los electrones en un enlace. ¿Y de cuándo aumenta? Hacia la derecha, hacia arriba. ¿Ya? Y ahora aquí voy a sacar mi puntero porque me carga no explicar con punterito. Aquí tenemos 2 oxígenos, lo mismo. Y aquí se unen, ¿cierto? Y vemos aquí que solito el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Entonces, ¿cuánto le falta para completar su capa? 2. Bien. Entonces, aquí comparte 2 pares de electrones. Y se puede también dibujar, ¿cierto? Con 2 rayitas. Doble enlace. ¿Ya? Aquí dice, pasa lo mismo que en el caso anterior. Su variación, su diferencia de electronegatividad, ya tienen que aprender a leerlo así, como triangulito EN, es 0. Y nuevamente decimos que Entonces son sería apolares. apolar. Exacto, Ahí. es apolar. Luego aquí tenemos el mismo caso con el nitrógeno. El nitrógeno de por sí tiene 5 electrones de valencia. ¿Cuánto le faltaría? 3. Bien, entonces aquí también con otro nitrógeno comparte 3 pares de una y tiene como resultado ese triple enlace. Y aquí volvemos a repetir y es el caso, y el caso es el mismo en el nitrógeno. Ya. Oye, Cristian, pero Dime. entonces, no sé, pues si digamos que yo tengo el oxígeno ahí, Ujú. o sea, un oxígeno puede tener triple enlace. No. O sea, no creo que no. Solamente el oxígeno daban hasta doble enlace. El nitrógeno es igual hasta su doble enlace. No, o sea, en el nitrógeno ahí hay 3 triple enlaces. No, sí, pues por eso te decía que el oxígeno da hasta su capacidad, hasta el doble enlace, igual que el Ah, ¿verdad? nitrógeno, Porque... hasta su capacidad el triple enlace. Ujú. Ah, pero espérate, esto sería lo mismo que... Espérate, que yo pusiera el N así